Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Veo algunas caritas. ¿Sí se escucha? Bueno, perfecto. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cristina Oxarango. Todos los que están aquí presentes es la primera vez que cursan la materia o ya tienen alguna noción. ¿Han leído, han estudiado? ¿Es la primera vez? Lo pregunto a efectos de conocer, bueno, si todo esto es nuevo para ustedes, esta materia, los temas que vamos a ver, o ya estamos con un cierto conocimiento. Bueno, ustedes tuvieron clases con el doctor Pagni, ¿verdad? ¿Tuvieron algunas clases? Bien, gracias, Lautaro, me hace sí. Bueno, más o menos él les habrá contado, les habrá comentado cómo son las pautas de la materia, de la cursada, de los parciales. ¿Habló eso con ustedes? ¿Sí? Bueno, primero no me presenté, mi nombre es Cristina Oxarango, conmigo van a tener clase los días jueves, en principio solo los jueves. El año pasado, con este tipo de cursada virtual, que creo que va a ser el último ya este cuatrimestre, después ya se vuelve a lo presencial, en comunidad con ustedes, de común acuerdo, fuimos estableciendo otras clases como de apoyo, bien sobre todo ya cerca de la fecha del parcial, porque también ustedes querían repasar y querían profundizar los temas. Si no, en principio van a tener clase conmigo los días jueves. Yo después ahora les voy a decir bien cuáles son las unidades que vamos a ver. Todavía fecha de parcial no tenemos, sí que los exámenes van a ser presenciales, eso les aclaró Oscar. Bien, los exámenes son orales, los nuestros, y presenciales. ¿Cómo trabajamos? Bueno, fundamentalmente nosotros le damos hacemos mucho hincapié en los temas que trabajamos en clase. Bien, ¿qué significa esto? No que nosotros lo vamos a tomar tan solo como los damos en clase, porque muchas veces no llegamos a desarrollarlo en profundidad, pero sí que todos aquellos temas que nosotros abordamos y que nosotros hacemos mención y desarrollamos en clase son temas que sí o sí van a ser motivo de examen y de parcial. Bien, en general en el examen, en el parcial, ustedes no se encuentran con sorpresas. No es que dicen, esto de dónde salió, yo no tengo ni idea. No. Pero sí tienen que estudiar. Constitucional es una materia larga. No es difícil. Básicamente ustedes van a ver que a lo largo de toda la cursada estamos haciendo hincapié 5 o 6 temas que son centrales. Bien, pero es una materia que parece que fuera como una especie de cuento, una materia sencilla, amena, ¿bien? Pero es larga. Si ustedes le van a dedicar una semana, no llegan, ¿bien? Verdaderamente no llegan. ¿Qué les diría yo como consejo de profesora de muchos años ya que está dando clases? Que empiecen a estudiarlo a estudiarlo o a leer, a acompañar la materia, ¿bien? A medida que los profesores vamos dando los temas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer resúmenes, pueden ir subrayando libros, pueden ir subrayando, pueden ir preguntando, ¿bien? Pueden ir integrando la materia, porque si de una la van a estudiar una semana antes, ni hablar el que estudia 2 días, no van a llegar. Es vital que ustedes tengan una constitución a mano. Bien, y les vuelvo a repetir, no sé qué técnica de estudio emplean, pero una constitución más que virtual, yo sé que ustedes se manejan como mi hijo, todo por celular, todo virtual, pero más que virtual les pediría que la constitución, esto es para ustedes, no es para mí, que fuera una constitución escrita, porque a medida que nosotros, la constitución, no es que nosotros les vamos a tomar la constitución de memoria, olvídense, acá no hay memoria, en derecho constitucional no hay memoria, ¿bien? No pretendemos que vengan a recitar artículos de memoria. Lo que interesa es que ustedes integren la Constitución. Y los artículos están relacionados, pero no el 1 con el 2, el 3, el 4. No los tengo que estudiar así en escalera. No, no. El 4 está relacionado con el 75. Y quizá el primero está relacionado con el 33, con el 22. Entonces, ¿qué me sirve a mí tener una Constitución escrita?
Bien, que yo al lado del artículo 1, a medida que el docente va hablando, porque además se lo decimos en forma explícita, a medida que el docente va hablando le decimos, miren, este artículo se relaciona con el 22, se relaciona con el 99, se relaciona con el 75. ¿Estoy siendo clara en lo que quiero expresar? Entonces, si ustedes tienen una constitución virtual, no pueden ir escribiendo. Y, insisto, no sé qué tipo de método de estudio tienen. Y cuando hablo de método de estudio no hablo de leer. Siempre me queda la duda, la diferencia, para mí existe una gran diferencia entre leer y entre estudiar. ¿Bien? Viniendo, o a no ser que usted me diga, no, ahora se dice técnicamente leer, profesora, póngase más joven, más rejuvenecida, pero ahora se llama leer. Como sea, pero ustedes tienen que saber desarrollar conceptos. Esto no es una indagatoria, donde ustedes son culpables encima, que contestan con monosílabos, porque no pueden ampliar nada, porque si no se pisan y se declaran ya la culpabilidad. No, el examen tiene que ser fluido. Nosotros le pedimos un tema y ustedes tienen que responder. No es así como un sacalenguas que parece, ¿vieron el juego de sí, no, blanco, negro? Que es un monosílabo el examen. No. ¿En qué consiste ese examen? Por si les interesa el desarrollo. Ustedes tienen que elegir un tema. Eso después, si quieren, a medida que vamos a desarrollando la cursada, muchas veces me consultan, ¿qué le parece este tema? ¿Qué le parece este otro? ¿Sí? ¿Un tema para qué? Bueno, para que ustedes se puedan sentir cómodos en el tema que comienzan a hablar y porque se supone que el tema que ustedes eligen es un tema que les gusta y es un tema que estudiaron un poco más. A partir de ahí, después los docentes le hacemos preguntas de algunas otras unidades. ¿Cuántas unidades? Depende del desarrollo del alumno. Bien, este año son bastante por cursadas, ¿sí? Por comisión. ¿Y en qué nos apoyamos nosotros básicamente en la cursada? Primero en la asistencia a clases. En general, el alumno que asiste a clases, no solo por una cuestión de conocimiento, porque va teniendo contacto con los profesores y saben cómo preguntamos y qué temas abordamos, sino que además es una cuestión de concepto. No es lo mismo los chicos que yo estoy viendo acá, que están con sus caritas, que están presentes, que están escuchando, no es lo mismo el alumno, porque es parte de la cursada. De hecho, hoy no lo voy a hacer, pero yo debo tomar lista y ustedes tienen que tener un mínimo de asistencia. Pero esto estaría bueno que ustedes entendieran que no es coactivo, no estamos ya en la secundaria, que tengo que estar porque si no me ponen media falta. No, esto es para ustedes. A ustedes les va a interesar tener contacto con el profesor y poder preguntar. ¿Me van siguiendo lo que voy diciendo? Entonces, primero es eso, ¿sí? El alumno que está presente, que participa, y por supuesto la dedicación del alumno y por supuesto también el día del examen. Pero no crean ustedes que es solamente el día del examen. No, no, esto es una cursada, no es mesa libre. Ustedes no son desconocidos cuando llegan a rendir. Para nosotros todos, aunque parezca que somos despistados, bien, o que a veces que no tomamos listas, somos muy memoriosos los tres, y los tres sabemos si el alumno cursó, si el alumno participó y si el alumno fue siguiendo en clase. No son ustedes un NN cuando se presentan, en absoluto. Bien. ¿Les habló Oscar Pagni de libros? Aparte de la Constitución, ¿les habló a ustedes de algún texto? ¿O de dónde piensan estudiar la materia? Ahí se mutearon todos y se fueron. ¿De dónde ustedes piensan abordar la materia? En general, no sé si ya tienen texto o si pudieron acceder a él. En general ustedes suelen utilizar, o nosotros no es que recomendamos, sino que a veces les indicamos, Quiroga Lavie o Vidar Campos. ¿Tienen esos libros ustedes? ¿Van a seguir de allí estudiando? Quiroga Lavie, de un manual, sí. Gracias, Pablo. Gracias. No es, Pablo, no es un manual, no es el manual de Quiroga Lavie. El manual de Quiroga Lavie es como para que ustedes estudien en la secundaria, educación cívica. Es el tratado de Quiroga Lavie. Si ustedes estudian del manual de Quiroga, el manual de Quiroga Lavie puede ser 2 minutos antes de entrar a la mesa para pegar un repaso. Y hasta ahí les alcanza. Es el tratado de Quiroga Lavie. Ojo con esto, el que estudia del manual, ni lo mencione. ¿Bien? Y si no está el tratado, el tratado de Vidar Campos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, porque también pueden estudiar de Sagüez, la Constitución comentada de María Angélica Geli, que es muy interesante. No sé qué libros tienen ustedes a mano. Es el tratado
Agustina, no, no, lecciones de Derecho Constitucional no, ese es el manual, no, es el Tratado de Derecho Constitucional. Insisto, ojo con esto, porque ese libro no es suficiente. En el programa que tenemos nosotros de la materia, el nuevo, si ustedes lo siguen por Quiroga Lavie, por el Tratado de Quiroga Lavie, van a ver que es más fácil encontrar los temas, porque nosotros básicamente seguimos el libro ese de cabecera, pero pueden estudiar por cualquier otro. Acá nosotros no les exigimos un libro determinado, ¿bien? O pueden estudiar algunas unidades por un texto y otros. Y de hecho van a ver que los docentes en clase abordamos cuestiones y temas que no están en los libros, porque nos manejamos mucho con actualidad. Esta materia, para desgracia de algunos, y para nosotros es perfecto, se relaciona mucho con lo que va pasando en el día a día, porque el derecho constitucional lo vivimos día a día, aunque parezca algo lejano, algo que sí, ¿qué tengo que ver con el derecho constitucional? Jamás lo voy a emplear, no, desde que nos levantamos estamos empleando el derecho constitucional, ni hablar cuando salimos a la calle, o cuando nos relacionamos de alguna manera con el Estado. ¿Comprenden? Entonces, se vive el derecho constitucional. Van a ver ustedes que vamos a trabajar fallos de hace unos meses, ¿sí? O decretos que se están dictando ya ahora, hace unos días, ¿bien? Y en cierta forma, lamentablemente, nuestra historia constitucional y da para los ejemplos pero tenemos una cantidad de ejemplos muchas veces de lo que es inconstitucional, que es terrible, ¿bien? Lamentablemente. ¿Cómo se llevan con la historia? Dieron todos historia, ¿verdad? Si no, no estarían cursando esto. Bueno, acá se vuelven a tomar conceptos de historia, ¿sí? Acá vamos a tener que refrescar. Nosotros, por supuesto, ya los damos por sabido, si no ustedes no podrían estar cursando acá. Ya damos por sabido, ¿sí?, que esos conceptos de historia los saben y los tienen frescos. ¿Bien? ¿Alguna consulta, alguna duda en relación a la cursada, en relación a la materia, a los libros? ¿Algo para mencionar? ¿No? Bueno, si no, gracias. Si no vamos, a medida que vamos avanzando, van surgiendo preguntas, me van diciendo. Bueno, nosotros a lo largo de esta primera parte del examen, ustedes me van a decir, ¿hay fecha de examen? No, aún no. Pero yo calculo que será a mediados de mayo, ¿sí? Sé que muchas veces se publican a través del centro de estudiantes, no sé si ya tienen alguna fecha determinada, ¿les dieron? Se suelen publicar, pero bueno, nosotros no nos atenemos mucho a esa fecha, porque en general suele ser muy pronto y nosotros tratamos de que sea equilibrado, porque si es muy enseguida el examen, tiene muy pocas unidades para esta primera parte y para la segunda parte se hace algo que es impresionante. Entonces vamos un poco equilibrando la cantidad de unidades que damos para el primer examen como para el segundo parcial. Bien, conmigo van a ver básicamente a lo largo de esta primera parte de la cursada 3 unidades, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7. Ya la vamos a ir desarrollando. Y lo que les voy a ir dando yo de clase a clase para que ustedes vayan estudiando y siguiendo y sea más provechoso para ustedes. Porque siempre me pasa que una semana antes de la cursada, del parcial, yo establecemos juntos un día de repaso. Y ustedes ahí vienen desesperados, muchas veces no tienen ni dudas. Y yo digo, madre mía, porque que ustedes no tengan dudas estudiando la materia una semana antes del parcial, no es que saben todo, ojalá que fuera así, bien, pero hasta ahora nunca me han sorprendido, no es que los chicos no preguntan porque saben todo, no, porque no saben nada. Y el día del examen, en el parcial, generalmente después que les fue mal, y sabe que yo tenía un montón de consultas, tenía un montón de dudas, claro, hubiera necesitado que el parcial fuera la semana que viene, si no les tengo que dar una fecha chasco. No lo voy a hacer este año porque es virtual y no lo quiero enroscar. Si no, yo les tendría que decir, el parcial es el 2 de mayo, pero en realidad que fuera el 9. Entonces ustedes del 2 vienen todo histérico a rendir y yo les digo, sorpresa, es una clase de repaso. Y ahí verdaderamente ustedes verían que llegan con un montón de dudas. Y es una pena, porque cuando estamos tomando el examen, y yo ya no les puedo consultar, ya no puedo decirles, bueno, está bien, ¿sabés qué? ¿No lo sabés? No, es una pena, porque ahí ya es sí o no. Entonces, hagan caso por una vez.
en su vida y empiecen a estudiar antes. Una semana antes del examen ustedes tendrían que tener la materia toda vista, ¿bien? Y van a ver que la mitad de los nervios no existen, porque cuando uno tiene muchos nervios, ¿cómo se suplen los nervios? Estudiando mucho. Cuanto más sé, menos nervios tengo. ¿Orales ya rindieron todos? Básicamente rindieron. No es el primer oral. Bien, y recuerden que es presencial, por Zoom cursada, pero el día del examen ahí nos vemos todos, ¿sí? Frente a frente. Bueno, empezamos entonces con la unidad 5. Acá nosotros tenemos que abordar fundamentalmente 3 conceptos que definen nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno, que se va a ir repitiendo, van a ver ustedes la cadencia que tenemos en esto, cómo lo vamos repitiendo permanentemente, ¿sí? Que es el sistema de Estado federal, la forma republicana y representativa de gobierno. Los vamos a hartar repitiendo esto. Y estos 3 temas, que acá los vamos a desarrollar en forma más bien sucinta, va a ser motivo de desarrollo en unidades determinadas. Algunas de ellas se terminan de ver para la segunda parte del examen. Es algo troncal, es algo fundamental. Y parte del artículo 1 de nuestra Constitución, donde nosotros abrimos. ¿Lo vieron con Oscar Pagni partes de la Constitución? Agustina, ¿no? Los que veo en cámara. Alfonso, ¿vieron, Nicolás? ¿Vieron partes de la Constitución? ¿No? Entonces, muy breve les voy a decir para que sepan, para que esto lo conozcan. La Constitución consta de 2 partes. La primera parte, que se llama parte dogmática, y la segunda parte, que se llama la parte orgánica. ¿Pueden encontrarlo con otros nombres? Sí, sí, perfectamente, pero esto básicamente se divide así, parte orgánica y parte dogmática. La primera parte de la Constitución, que cuando usted va a decir, no, me está mintiendo porque yo abro la Constitución y en la primera parte encuentro un preámbulo. Preámbulo que tienen que conocer, que supongo que ya lo han estudiado en la primaria y en la secundaria, ¿bien? El preámbulo lo tienen que conocer porque se toma, si se pregunta, es tema de examen. Este preámbulo, como la palabra lo indica, es una escritura previa, es un prefacio, sería como un prólogo, donde allí básicamente ya me está dando la pauta del sistema representativo, del sistema republicano y del sistema federal. En este preámbulo se invoca a las provincias que preexisten a la nación, se invocan a los representantes, ¿sí?, que formaron y que dictaron esa Constitución, se invoca, que ya lo vamos a ver en la cursada, lo que es Dios para nosotros, lo que representaba la religión católica y la figura de la Iglesia, remontémonos a 1853, ¿sí? Y además habla fundamentalmente de los fines o de los objetivos que va a tener nuestro Estado. Es decir, ¿para qué formamos un Estado? Y ahí van a ver ustedes que tienen afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Esto lo van a estudiar con Oscar Pagni en detalle, ¿bien? Nuestro preámbulo. El preámbulo es fuente de derechos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se va a preguntar a lo largo de la cursa. ¿Qué significa cuando hablamos que es fuente de derecho? ¿Puedo invocar yo un derecho? ¿Puedo exigir un derecho judicialmente? Basándome en el preámbulo, la respuesta sería no. El preámbulo, en principio, no es fuente de derechos y de obligaciones, ¿bien? Aunque es una confirmación una ratificación de todo lo que está desarrollado posteriormente en nuestra Constitución Nacional. Si no soy clara cuando explico, me frenan, yo no tengo problema. Bien, no es fuente jurídica de derechos por sí, bien, no puedo basar una demanda en el preámbulo, pero sí puedo ratificar, mencionarlo y confirmarlo, porque es como un anticipo y como es un cierre, ¿sí?, como una pauta de interpretación, una mirada, bien, de lo que posteriormente se desarrolla en nuestra Constitución. Ahora bien, nosotros tenemos la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática, que va del artículo 1 al artículo 43 inclusive. Bien, por supuesto que estoy hablando de una Constitución reformada. Verifiquen la fecha, tiene que ser posterior a 1994. Fue cuando se realizó la última reforma. Ojo con esto, porque si ustedes toman una Constitución anterior es completamente distinta, ¿sí?
Y no es un dato menor. Usted dice, ¿qué dice esta mujer? Ya pasaron tantos años. No, no, me ha pasado de chicos que estudiaban con constituciones anteriores. ¿Bien? Entonces, el artículo 1 al artículo 44, aparte van a ver que si es una constitución anterior, los artículos no se relacionan para nada con los que vamos a estudiar acá. Van a decir, esta mujer no estudió la Constitución, algo pasa, porque no coinciden los artículos que menciono con los que de la Constitución vieja. El artículo 1 al artículo 43, perdón, inclusive, comprende esta primera parte que se llama parte dogmática. Se le llama así por la doctrina. Y básicamente encontramos aquí lo que se llaman las declaraciones, derechos y garantías. ¿Son sinónimos? No. No son sinónimos. No es lo mismo hablar de una declaración, de un derecho, de una garantía. Yo acá se lo explico someramente, pero esto lo van a ver conmigo más en detalle en la unidad número 6. ¿Qué es una declaración? Una declaración, insisto, no es un sinónimo de derecho, no. Una declaración es un enunciado, es un principio, ¿sí? Es un postulado, llamen ustedes como quieran, ¿bien? Donde se establece allí una pauta de organización, una pauta que va a establecer algún criterio para organizar el Estado. Una declaración ayuda, es un enunciado, es un principio que organiza, que da algún dato, determina cómo se va a organizar nuestro Estado. Por ejemplo, el artículo 1 es un ejemplo de una declaración. Determina qué forma de gobierno y de Estado adoptamos. Ahora lo vamos a ver. Yo no sé nada de cómo está organizado mi Estado, no tengo ni idea, pero abro la Constitución y ahí me dice que, por ejemplo, somos un sistema republicano o te adoptamos un sistema republicano. Por lo tanto, no es una monarquía. Y también sabemos que es un sistema representativo. Por lo tanto, aunque no sepa nada de constitucional, yo sé que voy a tener un representante. En algún momento voy a tener un representante. Y también que es un Estado federal. Ya sé que no es un Estado unitario, aunque no tenga ni idea de cómo está organizado. ¿Me van siguiendo? El artículo 2 es otro ejemplo de enunciado. ¿Por qué? Porque da la pauta de que nosotros adoptamos una religión oficial, ya lo vamos a estudiar, que es la católica, apostólica y romana. Aunque poco sepa de cómo es esa iglesia o qué relación tiene el Estado con la iglesia, yo sé que está ahí, que hay una presencia, que no somos un Estado laico. De alguna manera el Estado está garantizando alguna participación de la iglesia. Ya lo vamos a estudiar. El artículo 5 es un ejemplo de un enunciado que me habla a mí de la autonomía de las provincias. Importantísimo el artículo 5. Vayan mirándolo con cariño, porque no de memoria, pero casi tienen que respirar y hacer las pausas cuando hay comas en el artículo, porque es fundamental, es uno de los artículos más importantes de esta Constitución y de esta primera parte. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se comprende entonces, o mejor dicho, se explicó lo que es una declaración? Bien. Luego tenemos derechos. Pues, ¿qué son los derechos? Los derechos son prerrogativas que tenemos las personas por el simple hecho de existir. Y yo acá les voy a dejar a ustedes para cuando estudien, quizá muchos ya lo hicieron, cuando dieron Civil 1 y comienza a estudiarse a partir de cuándo existe la persona, si es desde el vientre materno o si es del momento del nacimiento. O sea, no voy a entrar yo en esa discusión en este momento, pero son aquellos derechos que la persona tiene, son aquellas prerrogativas que gozamos por el simple hecho de existir. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya vamos a regresar sobre ese tema, porque de acuerdo a nuestro sistema republicano, nosotros los derechos los gozamos por el simple hecho de ser personas, no porque me los concede la autoridad de turno. ¿Entienden la diferencia? En un sistema monárquico, los súbditos gozaban de los derechos que le daba el rey. ¿Se acuerdan en los dibujitos y en las películas de Disney? El rey con un bando, ¿sí? todo un largo reglamento, decía, bueno, tenemos el derecho a la vida, se le concede el derecho a esto, a aquello. Y cuando quería, a su libre albedrío y capricho, los revocaba a todos. No, 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 acá no es así. Nosotros los derechos los tenemos y están de hecho garantizados en nuestra Constitución, independientemente de que el gobierno de turno los esté garantizando o quizá está restringiendo su aplicación. Pero nuestros derechos no existen en base a la voluntad de la autoridad de turno. Vamos a volver sobre esto porque es muy importante. ¿Bien? Entonces, si ustedes me dicen en el examen que los derechos son prerrogativas que otorga el gobierno o que otorga el Poder Ejecutivo, el Congreso,
Y ahí tenemos nosotros un concepto que está muy equivocado. Por más que ustedes el resto de la materia lo sepan perfecto, eso ya ahí me habla de que no saben constitucional. ¿Bien? ¿Cuáles son los derechos? Bueno, los tenemos básicamente en toda esta primera parte. Nosotros podemos mencionar un sinfín de artículos que ya los vamos a ir estudiando. El artículo 14 bis, que habla de todos los derechos del trabajador, los derechos de los sindicatos, los derechos de seguridad social. El artículo 17, que habla del derecho a la propiedad. El artículo 16, que habla del derecho a la igualdad. Bien, ya vamos a volver sobre esos artículos. Todos los nuevos derechos que fueron introducidos del artículo 36 en más, al artículo 40, que son los nuevos derechos y garantías, que son los derechos políticos, ya lo vamos a estudiar. Y además tenemos declaraciones, derechos y garantías. Utilizar la palabra derecho y garantía como sinónimo está mal. Significa que ustedes no saben constitucional. ¿Bien? Es como que ustedes me digan, mire, el hígado es lo mismo que el pulmón. Y yo le puedo poner mucho interés en interpretar lo que dicen. Pero si ustedes van al médico y les dice, les opero el hígado y les abre el pulmón, quiere decir que ese médico no sabe nada. Y acá es lo mismo. Derecho y garantía son dos conceptos distintos. ¿Qué son las garantías? Las garantías son herramientas, son instrumentos, son mecanismos que ayudan que los derechos se efectivicen, que los derechos se ejerzan y que estoy utilizando sinónimos, y que los derechos se puedan aplicar. ¿Soy clara con esto? ¿Qué significa? Que estas garantías me ayudan, son un puente para que los derechos puedan cumplirse en realidad. ¿Sí? Y acá aparecen artículos como, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 43, nuevo artículo incluido después de 1994, que me habla del, quizá alguna vez lo escucharon hablar, habeas data, habeas corpus y del amparo. Y el artículo 18, que esto ustedes lo van a estudiar en forma profunda en la materia que sigue a esta, que es Derechos Humanos y Garantías. ¿Sí? La próxima materia. Y el artículo 18, que acá en Constitucional lo vemos someramente, nos hablan de todas las garantías del debido proceso, debido todo junto, ¿sí? del proceso que es justo, ¿bien? Que todos debemos, o sea, todos tenemos un estado jurídico de inocencia, que solamente se quiebra con una sentencia dictada por juez competente, ya lo vamos a ver, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, ¿sí? Sino para reinserción. Todo eso habla de lo que es el debido proceso. Y los otros tres procedimientos que yo les expliqué, amparo, habeas data y habeas corpus, son procedimientos rápidos, urgentes. La palabra correcta que utiliza la Constitución, no correcta, la que utiliza la Constitución es expedito. ¿Vieron como el santo? Bien, expeditos. ¿Qué significan? Procedimientos rápidos, urgentes, porque hay una violación muy grosera, ¿sí? Prima facie inconstitucional, muy arbitraria por parte de un particular o del Estado, entonces tengo que tratar de recuperar el derecho rápido. No puedo seguir privando a estas personas o a esta persona de ese derecho. Generalmente no, el habeas corpus se utiliza para protección de la libertad física o ambulatoria, el amparo para todos los derechos, exceptuando el derecho a la información, que lo protege el habeas data. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O es como si les hablara en mandarín, más o menos? ¿No? Entonces, cualquier cosa me frena, más o menos me dice Federico allá, pero si no van comprendiendo, me van frenando, yo no tengo problema. Es terminología nueva, entiendo, para ustedes, y quizás muy fuerte para las 8 de la mañana, yo entiendo, pero tengan un poco de paciencia, ¿bien? Después ya les va a ir resonando un poco mejor, ¿bien? Una consulta, ¿no se hace este cuatrimestre grupo de WhatsApp? ¿No saben ustedes? ¿Hicieron ustedes internamente? No, ya está, profesora, lo hizo el centro de estudiantes, el grupo Stitch. Y a los docentes nos dejaron afuera. Está Pagni. Él solo se incluyó. Bueno, entonces lo vamos a dejar él solo. No nos incluyó a los demás, pero mira, esto es terrible, esto es una discriminación. Y no puedo ni siquiera decir que es algo de género, porque también lo dejó a García Arena afuera. Así que en ese. No, ¿saben qué hizo Pagni? Dejó a los hinchas de River afuera. Eso es, porque él es de Boca y nos dejó. Ahí sí, a eso me siento un poco ofendida. Bueno, después le voy a Ahí pedir que por Agustina favor Lose ingrese, pero dice al menos
¿Saben para qué se utiliza el grupo? Fundamentalmente para nosotros les acercamos material a ustedes, que nos parece, a mí, esto es un prejuicio mío, me hago cargo, me parece que para ustedes es como más dinámico el WhatsApp que el campus. El campus muchas veces no se puede ingresar, está colapsado, en cambio así, para avisarles de cosas, cambio de honorario, lo que fuere, no sé, o ustedes tienen alguna duda, incluso nos pueden preguntar, incluso por privado. Yo no tengo problemas que me manden consultas, dudas, salvo insultos, el resto está todo bienvenido, ¿sí? O de los textos o de las comisiones, lo que ustedes necesiten, ¿bien? Así que después le voy a pedir a Pagni que nos incorpore. Bien, ¿comprendió la diferencia entonces de lo que es una declaración, un derecho y una garantía? ¿Sí? Bien, esto conforma, básicamente cuando nosotros estudiamos la primera parte de la Constitución, van a ver que todos los artículos están básicamente haciendo o estableciendo características en torno a estas tres figuras. Y luego tenemos la segunda parte, que es la parte orgánica, donde acá nosotros tenemos las... se comienza a mencionar los tres órganos de gobierno, mal llamados los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué digo mal llamado? Porque el poder en realidad es uno solo, que está distribuido en tres órganos. Acá nosotros vamos a ver las características de cada uno de estos órganos. Esto es fundamentalmente la segunda parte de la materia. ¿Sí? Cómo se conforma cada uno de esos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Cuáles son los requisitos para ser presidente, vicepresidente, legislador, bien. Y luego tenemos los gobiernos de las provincias, artículo 121 y demás, se comienza a hablar de qué atribuciones tienen las provincias. Se los estoy explicando en forma muy rápida, chicos, ya vamos a ir de a poco, ¿bien? Pero para que ustedes sepan, si que de pronto, y la Ciudad de Buenos Aires, que es el artículo 129, va del artículo 44 al artículo 129. De pronto esto es por si ustedes quieren, a ver, este artículo 75, ¿qué me dice? Este artículo 99 está hablando de los órganos de poder, de lo que se llama la parte orgánica, cómo funcionan los tres poderes y cómo funcionan las provincias. ¿Hasta acá vamos bien? Y además tengo que explicarles a ustedes, porque sale a lo largo de la cursada, lo que son las cláusulas transitorias. Para los que tienen aquí Constitución, no importa si es virtual o física, material, puede pasar, fíjense ustedes que tengan todas las cláusulas transitorias al final de la Constitución. Lo que sí tienen que tenerla, porque si no les vendieron una Constitución por mitad de camino. Esto como si le hubieran vendido un auto sin motor, le falta algo. O puede ser que esas cláusulas transitorias estén debajo de los artículos. Por ejemplo, para ver si ustedes las tienen debajo de los artículos o no, vayan a ver el artículo 54 de la Constitución, que tiene una cláusula transitoria muy larga. ¿Sí? La cláusula transitoria cuarta. ¿La detectaron? ¿Está debajo de los artículos o está al final las cláusulas transitorias? ¿O no están? Díganme ustedes en qué categoría entramos. Federico, ¿no tenés las cláusulas transitorias? Al final, me dice el autor. ¿No? Tienen que estar, chicos. O si no, puede ser que hayan sacado fotocopia y no fotocopiaron al final las cláusulas transitorias. Profe, yo lo tengo acá. Después del 54 dice disposiciones transitorias, cuarta. Exacto. Bueno, vos te vas a encontrar, no sé quién me habló, pero ahí te vas a encontrar que debajo de algunos debajo de algunos artículos, no todos, vas a encontrar disposiciones transitorias. Ya lo vas a ir viendo. Pero otros puede ser que esté todo al final. ¿Sí? Puede ser el artículo 54, el artículo, hay varios, 101, todos los que establecieron reformas. Yo les di el más, en la segunda parte de la Constitución. Yo les di uno de los más impactantes, una de las más largas, para que ustedes tuvieran en cuenta. ¿Las encontraron? O si no, bueno, luego busquen tranquilos. ¿Qué son estas cláusulas transitorias? Bueno, las cláusulas transitorias son disposiciones o artículos, ¿bien? Como la palabra lo indica, es transitorio. ¿Qué significa?
no están para siempre, tienen un tiempo de aplicación y de vigencia. Básicamente una cláusula transitoria. ¿Qué función cumple? Hacer que una reforma o algo a lo que está haciendo mención otro artículo pueda aplicarse, ¿sí? Que pueda una reforma que tiene que establecerse, un organismo, un nuevo funcionario o alguna reforma, insisto, alguna indicación de la Constitución, para que se ponga en funcionamiento, necesita de esta cláusula que va a explicar cómo. Vayan ustedes, esto sí lo tienen que tener todos y en forma de artículo, cuando se conforma por primera vez el Congreso, van a ver ustedes el artículo 46 de la Constitución. Léanlo en silencio y básicamente, ¿qué dice ese artículo? Alguno que lo indique. ¿Qué dice ese artículo básicamente? La distribución de los diputados por provincia, ¿puede ser? Perfecto, Graciela, cantidad de diputados por provincia. ¿Por qué teníamos eso? Ustedes dicen, ¿pero cómo eso? Vamos a estudiar que los diputados eligen un determinado número por cantidad de habitantes. Bueno, pero ¿qué pasaba? Se estaba constituyendo en 1853, no solo que había pocas provincias formadas, pero además de eso no había censos. Los censos vinieron años después con Sarmiento. Entonces, ¿cómo teníamos que decir que se formaba el Congreso, que se formaba la Cámara de Diputados? Sí, sí, muy lindo, ¿eh? Elegimos representantes cada tantos habitantes. Y la pregunta del millón es, che, ¿cuántos habitantes tiene esta provincia? Ah, no tengo ni idea. Vos yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por primera y única vez, ese artículo 46, que es una cláusula transitoria, que aparece mencionado con un número de artículo raro, es el único artículo de esta característica, ¿bien? Es un artículo que hoy por hoy ya no tiene razón de ser. Ese artículo mutó, van a ver cuando lo vean con García Arena, ya no tiene aplicación, porque hoy día contamos con censos. Entonces, ¿para qué vamos a decir que Buenos Aires manda el número de diputados que dice así, si hoy día tenemos un censo? ¿Entienden? Ese artículo fue de aplicación transitoria. Solamente se cumplió ese artículo ¿cuándo? Hasta que se hizo el censo. Y hasta que supiéramos qué cantidad de diputados teníamos que enviar por provincia. ¿Soy clara con esto? Bien. A partir de ahí, recién volvemos a tener cláusulas transitorias con la Constitución última de 1994. ¿Por qué? Porque en la parte orgánica se incorporan figuras nuevas. El Consejo de la Magistratura, el jefe de gabinete, un tercer senador. Antes se elegían 2 senadores por provincial. Y desde 1994 dijimos, bueno, a partir de ahora son 3. Bueno, pero para, momento. ¿Cómo hacemos? ¿A partir de qué elección se incorpora este tercer senador? ¿Me van siguiendo? ¿Con qué representación? Entonces, ya lo van a estudiar. Esto no se podía colocar todo en el artículo, porque no es una normativa permanente de la Constitución. Es nada más que hasta que empieza a funcionar. ¿Me van siguiendo? Entonces, esta última reforma ya no se le dio un número de artículo, por ejemplo, a lo que nos indica cómo se elige el tercer senador, que es esa cláusula transitoria cuarta que ustedes leyeron, que es muy extensa. No se le dio un número de artículo, porque se sabía que iba a ser muy poco tiempo. A partir del año 2000 ya no se aplica más, del año 2001 ya eso no se aplica más. ¿Para qué vamos a volver a eso? Si ya está funcionando el tercer senador. ¿Entienden? Lo mismo que la que hace referencia al jefe de gabinete. Ya está, eso fue la primera vez que nos indicó a partir de cuándo iba a estar el jefe de gabinete. Ahora ya no tiene ni sentido, si ya está funcionando. Entonces, ¿qué hizo la Constitución en 1994? Lo incorpora como cláusulas transitorias, que tienen una vigencia determinada. ¿Cuál es la vigencia de la cláusula transitoria? Y el tiempo que tarda en ponerse en uso y en conformarse esa reforma a la cual hace referencia. ¿Soy clara con lo que quiero decir? Ustedes en determinados temas y en determinadas reformas van a ver que va a tener una cláusula transitoria, ¿sí? Y otros artículos no, porque ya existían desde antes o porque no están reformando cabalmente, no están agregando un nuevo instituto o una nueva función o un nuevo funcionario. ¿Bien? ¿Qué valor tiene la cláusula transitoria? Como su nombre lo indica, un tiempo determinado, hasta tanto se ponga en marcha esa reforma. Bien, muchas de ellas hoy día es lo mismo que si no estuvieran escritas porque ya no se aplican. ¿Alguna duda al respecto? ¿No?
Entonces, vamos a ir al artículo 1. ¿Quién lo lee, por favor, con voz clara a este primer artículo? ¿Algún voluntario? Yo lo leo, profe, si querés. A ver, Lautaro, léelo, por favor. Artículo 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno a la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. Perfecto, hasta ahí. Vamos a ir avanzando de a poco. Este artículo es una declaración, es un pilar que nos va a indicar a nosotros cómo se organiza. Y de acá sacamos 3 grandes conceptos. Yo voy siguiendo el programa, no sé si ustedes lo siguen, pero, o si tienen programa, yo lo voy siguiendo en forma detallada, porque creo que es más pedagógico para ustedes. ¿Bien? En primer lugar, adopta como forma de gobierno, ojo con esto, la forma representativa y republicana. Y como forma de Estado, la forma federal. Si ustedes dicen que como forma de gobierno es la forma federal, está mal, es incorrecto. La forma federal es una forma de Estado. Es cómo se reparte el poder en relación al territorio. ¿Sí? Depende si yo tengo un solo órgano central o si tengo un órgano central con poder central y además tengo otros gobiernos que son autónomos, ¿sí? Otras instituciones que son autónomas, como en nuestro caso las provincias, ya lo vamos a estudiar, ¿bien? Que coexisten nación con provincia en un equilibrio. Ahora lo vamos a estudiar. Eso es una forma de Estado. Como forma de gobierno tenemos la forma representativa y la forma republicana. Son distintas. La forma representativa, básicamente lo que está indicando, es que estamos en presencia de un sistema por el cual el pueblo tiene la soberanía, ¿sí? Ya vemos nosotros que esto se basa en el artículo, en el preámbulo de la Constitución, cuando dice nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. ¿Qué significa? Que esas personas que en 1853, los convencionales que fueron a dictar la Constitución, no lo dictaban por poder suyo. No eran ellos quienes tenían la autoridad, el poder de organizarse y de dictar una Constitución. No, no, no. Eran representantes. ¿Y a quiénes representaban? Al pueblo, quien tenía la capacidad de autodeterminarse. ¿Qué significa autodeterminarse? Decir, bueno, somos una sociedad, somos un grupo de pueblos, de provincias, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es organizarnos, unirnos para garantizar nuestra independencia, para garantizar nuestra seguridad, porque estamos siendo amenazados por los uruguayos, por la banda oriental, por los realistas que venían por el litoral, los que venían por el lado de Brasil. Ya estamos agotados, cansados, somos provincias que estamos diezmadas, que estamos económicamente no tenemos recursos, entonces nos vamos a unir, ¿sí? Para conformar este Estado y nos vamos a organizar. Ese poder vino por parte del pueblo, que es quien tiene esta soberanía, esta capacidad de autodeterminarse. Cuando hablo de la autodeterminación me estoy refiriendo que es el poder determinar un gobierno, es decir, nos vamos a organizar y nos van a dirigir estas personas, con estas características y con estas responsabilidades. Bien, es organizarse políticamente, eso es autodeterminarse. Entonces, son representantes, aunque no sepa nada todavía del sistema representativo, yo sé que unos señores van a ser quienes gobiernen, quienes tengan a su cargo la dirección y el mandato, bien, pero ojo, no por sí, no por autoridad propia, como ocurría en los sistemas monárquicos, que el rey era quien recibía, ¿se acuerdan?, el poder, ya sea porque lo ungía Dios, venía de un mandato divino, o por una cuestión de dinastía, lo heredaba de su padre, bien de quien fuere. Entonces, y no era un representante, no, el rey no era un representante, él era el poder mismo. El pueblo era un simple interlocutor y era simplemente quien tenía que pagar los impuestos y quien tenía que cumplir las disposiciones de él. Acá es distinto. Es el pueblo quien es soberano. Y esos señores que son representantes nos deben explicaciones y son quienes tienen que gobernar en función al mandato que nosotros le damos. ¿Y cómo le damos el mandato? ¿Que vamos todos los días a la plaza?
con una cacerola, no. ¿Cuál es el acto por excelencia a través del cual se le otorga mandato a estos funcionarios y a estos representantes? ¿Cuál es? Que ustedes ya lo han ejercido, porque que El yo sepa voto. tienen todos más de... Exactamente. El voto, ya lo vamos a estudiar. ¿Es más perfecto o es más correcto hablar de sufragio? Entonces, vamos a ver que nosotros en la unidad, no sé si era 7 que les dije, estamos estudiando los derechos políticos, porque los derechos políticos son los primeros derechos, junto con el de la libertad, los derechos más importantes. Porque ustedes dicen, no, es mentira, a mí no me importa, los políticos son todos iguales, pero estamos viviendo en un Estado. Entonces, ¿cómo no nos interesa? Si es parte de todos. Si yo soy irresponsable al momento de votar, si yo soy irresponsable al momento de participar, si yo soy me da lo mismo, son todos igual, bueno, pues entonces después no nos quejemos. Después, ¿por qué tomo la cacerola y voy a protestar? Si yo en principio no participé, no voté, no ejercí mi derecho de sufragio. ¿Entienden? Esto es como que ustedes sacan el aula, no, a mí no me interesa cursar, no me interesa nada, que tomen el examen lo que quieran, y después viene el último día a quejarse, no, van a tomar orar en lugar de ser escrito. Pues hubieras estado y hubieras participado y hubieras planteado la queja en tiempo oportuno. ¿Bien? Entonces, es el sufragio. De esa manera, y vamos a ver que de forma periódica, depende a qué tipo de funcionario, nosotros lo vamos a estar eligiendo y otorgando este mandato cada 4 años o cada 6 años. Vamos a ver. Bien, depende del tipo de funcionario que estemos hablando. Entonces, este sistema representativo, básicamente, insisto, ya aparece en el preámbulo, no los representantes del pueblo. Lo dicen las primeras palabras del preámbulo. Esos señores que dictaron la Constitución iban en representación de otros. ¿De quiénes? Del pueblo. Porque el pueblo, para el sistema que nosotros adoptamos, es quien es soberano. ¿Y qué significa que es soberano? Que tiene el poder de autodeterminarse, el poder de autoorganizarse. Lo van a estudiar con Diego Garza Arena cuando vean el poder constituyente. A eso se refiere el poder constituyente, de constituirnos como una sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Me van siguiendo? ¿O es todo muy nuevo? Bien, entonces, el artículo 1, el artículo 22, que lo vamos a estudiar, y el artículo 33, son todos artículos que me van marcando y me van hablando fundamentalmente de este sistema representativo. Bien, entonces, recién leía Lautaro que tenemos un sistema representativo republicano. Esto que tanto siempre escuchamos, que todos los políticos dicen que no es republicano, que no se defiende la república. ¿Qué es una república? Un sistema republicano nos habla a nosotros de una serie de condiciones y de características. Esto es un tema importantísimo, chicos. Si ustedes no conocen esta distinción entre lo que es un sistema representativo y república, estos son preguntas de examen directo. Y caracteres de la república también. ¿Sí? Yo les voy a dar varias, ustedes tienen que conocerlas, hay más en los libros, ¿sí? Yo se las enuncio, las más importantes, pero me pueden hablar todo muy lindo de constitucional, hasta recitarme los artículos en prosa de la Constitución, pero si no saben lo que es una república, al menos no pueden aprobar conmigo constitucional, porque es vital esto, es básico, ¿sí? Una república es un sistema contrario a lo que nosotros conocemos o hemos estudiado, que es la monarquía. Esta república comprende ciertas características o ciertas condiciones, como por ejemplo, en primer lugar, la soberanía del pueblo. Cuando estamos hablando de una república, vuelvo con el mismo concepto, sabemos que es el pueblo quien tiene la capacidad de decir cómo nos organizamos. No viene de un monarca, no viene de un funcionario, ni viene de Dios. En segundo lugar, estamos hablando de la supremacía de la Constitución. Si voy muy rápido, frénenme. Estos temas que estoy desarrollando acá, que yo les menciono, son puntos de bolillas que vemos en el programa. Yo se los menciono en forma rápida, pero después lo van a estudiar y profundizar con cada docente. Supremacía de la Constitución, muy rápidamente, implica que hay una norma que es la más importante de todas, ¿sí? Que es suprema, que por encima de ella en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos ninguna otra. En nuestro caso es la Constitución Nacional y algunos tratados de derechos humanos, que eso lo van a estudiar conmigo. ¿Bien? Hoy día ya no les puedo decir solo la Constitución Nacional. Hoy día se habla de un bloque de constitucionalidad. Si ustedes hubieran rendido la materia antes del 94, era la Constitución Nacional y listo. Pero hoy día tenemos que hablar de un bloque de constitucionalidad, porque es la Constitución Nacional más ciertos tratados de derechos humanos. ¿Bien? Supremacía de la Constitución.
Lo van a estudiar conmigo y con Diego García Arena. Control de constitucionalidad, otra de las características típicas de un sistema republicano. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Pues ya lo van a estudiar, depende del sistema que se adopte, pero en principio hay algún órgano o algunos órganos que son los que velan, son los guardianes de que la Constitución se cumpla. Porque nosotros podemos decir, sí, la Constitución es suprema, perfecto. Sí, pero por un decreto no se aplica. O por un acto de un particular no se aplica. O por un acto de un funcionario no se aplica. ¿Y qué hago yo con eso? Es muy lindo, lo pongo en un cuadro, me la sé de memoria de la Constitución, pero en los hechos no se aplica. Entonces ahí es cuando entra esta herramienta que es el control de constitucionalidad, que lo van a estudiar ya con García Arena. ¿Bien? Luego tenemos la peridiosidad, es de periódico, de un tiempo determinado. Peridiosidad de los funcionarios públicos o de los cargos de los funcionarios públicos. Pues acá ¿de qué estamos hablando? El funcionario, este representante que asume, porque yo lo elegí, porque le dimos el mandato como pueblo, no está in eternum en el cargo, como los monarcas, ¿se acuerdan? Hasta que lo mataban, hasta que lo destituían o hasta que moría, como Felipe el Hermoso. No, nada de todo eso. A veces los funcionarios, algunos gobernadores, hacen como 15, 14, 18 años que están en las provincias como gobernador y parecen reyes. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Algunos se quieren eternizar, estoy de acuerdo, pero no son reyes, es un sistema republicano. Lo que pasa es que si en un sistema republicano a esta peridiosidad, ¿qué le hacemos? ¿Cuál es la trampa? La reelección indefinida. Entonces, claro, terminó el mandato, me reelijo, terminó el mandato, me reelijo, terminó el mandato, pero eso no es, eso es una forma de desvirtuar lo que sería el sistema republicano y la peridiosidad de las funciones. Porque en principio, de acuerdo a lo que marca la Constitución, los funcionarios, presidente, vicepresidente, legisladores, tienen un mandato determinado, incluso ahora para los jueces, a partir de 1994. Ya no es, vamos a estudiarlo, ya no es para siempre. ¿Sí? En algún momento de su edad, de su carrera, tienen que renovar esos nombramientos. ¿Bien? Luego tenemos la responsabilidad de los actos del funcionario. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Ante quiénes son responsables estos funcionarios? Ante el pueblo, ante nosotros, que somos quienes le dimos este poder y quienes los ungimos eligiéndolos. Bueno, la primera forma de mirituar esa responsabilidad es reeligiéndolos o no, es con el voto. ¿Sí? Vuelvo a elegirte y vuelvo a elegir tus ideas y vuelvo a votarte y vuelvo a ungirte de mi representación porque haces las cosas de acuerdo a mi real saber y entender, correctas o estoy de acuerdo, o bueno, ¿bien? Es la primera forma de rendir explicaciones o de dar explicaciones. Y además la responsabilidad que le compete por ser funcionario, responsabilidad penal, civil, administrativa. Por eso es que cuando el funcionario tiene sospecha, es necesario, ustedes van a ver que como resumen de todo esto, cuando el sistema judicial y cuando el poder judicial no es independiente, no hay un verdadero sistema republicano, porque en nuestro sistema el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial, y porque quienes tienen que rendir, en definitiva, estas explicaciones es ante la justicia. Entonces, cuando un Poder Judicial no funciona y no es independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, la República se ve sesgada, se ve afectada. Es como una mesa que tiene que tener 3 patas entre los 3 poderes y una está cortada. Entonces la mesa se me desestabiliza. Cuanto menos se cumplen estas características, más nos vamos alejando de un sistema republicano. ¿Entienden? El sistema republicano se va teniendo de gris y ya prácticamente algunos pasan a ser repúblicas como nos quieren decir que Venezuela es una república, pero que no se está cumpliendo ninguna de estas condiciones, ¿entienden? Entonces, menos cumplimos estas condiciones y más nos alejamos de una república y estamos complicados, salvo que queramos ya cambiar de sistema y decimos, bueno, una república no es lo que nosotros queremos adoptar hoy como sociedad. ¿Bien? También se habla de la publicidad de los actos de gobierno. Los actos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, deben ser públicos. ¿Por qué? Porque uno de los controles que existen, además del judicial, es el control de la gente. Es el control del pueblo, de quien tiene la soberanía. Yo te di la representación como pueblo, pues entonces vos tenés que
rendir cuentas a este pueblo que te ha dado ese poder, sino cómo controlo, sino cómo sé que voy a volver a elegirte. ¿Bien? Para ello existen mecanismos y formas de publicar estos actos de gobierno, por ejemplo, en el boletín oficial. ¿Bien? También tenemos el concepto de igualdad básico en el artículo 16, uno de los principales o uno de los enunciados más fuertes de una república. Todos somos iguales, en igualdad de condiciones. ¿Bien? No estoy diciendo que todos somos iguales absolutamente, no estoy hablando del igualitarismo. Igualdad no es igualitarismo. Igualdad es tratar iguales a quienes son iguales. ¿Puede un alumno de primer año ingresante decir a mí me están discriminando porque no me dejan cursar constitucional? No, yo soy iguales. Tengo cabeza, tengo 2 ojos, tengo piernas como los chicos que están cursando ahí. Sí, estamos de acuerdo. Usted es un ser humano y puede estar inscrito en la Facultad de Derecho, pero te falta rendir historia. Entonces no es un igual, ¿comprenden? No es un igual. No es igual que ustedes, pero no porque yo lo quiera discriminar, no, porque al chico le falta rendir la materia anterior. Igualdad entre los iguales. Ahora, por ejemplo, cuando supuestamente todas las personas de riesgo se van a vacunar, ¿verdad?, contra el COVID, pero aparecen que no se vacunaron los de riesgo y aparecen después que algunos funcionarios o hijos de funcionarios o parientes de funcionarios o asesores de funcionarios que no tienen ningún riesgo de salud ni por edad ni por nada, aparecen vacunados, ahí sí se está quebrando la igualdad. ¿Comprenden? La igualdad de quiénes y de todo ese grupo de riesgo, por ejemplo, que se tenía que vacunar primero. Entonces, la igualdad no es un criterio amplio, no es igualitarismo. ¿Sí? No. Es dentro de los que son iguales, dentro de los mismos grupos, tratar a todos por igual. ¿Sí? Y podríamos, bueno, mencionar esos principios, y no sé si les mencioné la división de poderes. Es uno también que muy importante dentro de este sistema republicano. ¿Qué implica la división de poderes? El poder es uno solo. En definitiva, el poder es uno que tiene el pueblo porque es quien es soberano, pero que en un sistema republicano ese poder no lo ejerce un solo funcionario, como por ejemplo el rey, que el rey era quien dictaba la norma, quien la aplicaba y quien juzgaba, todo él. Vaya, si vos estabas peleado con el rey, no tenías escapatoria. En nuestro sistema no es así. Tenemos un poder legislativo que está establecido en nuestra Constitución, cuáles son sus obligaciones y cómo se conforma, que es quien establece los derechos y las obligaciones, establece nuestras obligaciones. Tenemos un poder ejecutivo que las ejecuta, las aplica, y un poder judicial que dirime los conflictos y que fundamentalmente va a determinar, ¿sí?, o va a arreglar, va a dirimir las cuestiones que se pudieran suscitar entre los particulares o entre los particulares y el Estado. Es importantísimo que entre estos distintos órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, es importantísimo que entre estos 3 órganos exista un control y exista un juego de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos sea más importante que el otro. No. Cada uno de ellos actúa en forma individual, de manera autónoma. ¿Bien? Cada uno de ellos por separado actúa en forma autónoma. Ninguno de ellos se inmiscuye en el otro. Ni en el ejecutivo, en el legislativo, ni en el judicial. No. Funcionan en forma autónoma, de acuerdo a lo que determinó la Constitución. Pero tiene que existir un control. La misma Constitución determina mecanismos de control. Fundamentalmente, ¿a quiénes van dirigido ese control? Por nuestro sistema presidencialista concentrado al Poder Ejecutivo. De entrada siempre hubo que controlar al Poder Ejecutivo, un poder que es muy centralista, ¿bien?, que tiende a expandirse y a tomar normas, ¿sí?, y facultades que les compete a los otros órganos, ¿sí? Tiene que haber un control. Lamentablemente eso no se cumple, ya lo vamos a ver a lo largo de la cursada, que no se cumple en nuestro sistema. Por lo tanto, muchas veces cuando decimos que la república no está siendo garantizada o que no está siendo amenazada, verdaderamente es así. Insisto, si no tenemos un sistema judicial independiente, es muy difícil que pueda existir un verdadero control. Y usted dirá, bueno, para mí qué me importa el sistema judicial si yo nunca voy a hacer juicio. No.
quizá hoy no veamos en forma inmediata, pero si no tenemos un sistema judicial que respete y que garantice nuestros derechos, ¿qué hacemos? Por decreto nos cierran en pandemia, nos encierra 7, 8, 9, 10 meses por un decreto, ¿y qué hacemos? ¿A quién reclamamos? ¿Quién debe decir, no, esperen, vamos a merituar derechos? Derecho a la salud, derecho a trabajar, derecho a transitar. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez me van a decir ustedes, tomo la cacerola, las pancartas y salga a la calle. Sí, pero eso es inoficioso. Me puedo quedar afónica y abollar la cacerola, pero eso ya no sirve. Tenemos que entender, ustedes que ya están estudiando constitucional, cuáles son los momentos apropiados para ejercer nuestro poder. Cuando elegimos a los representantes, no te quedes en tu casa el día de la elección, participá, informate. Eso es fundamental. Porque a partir de allí después son quienes van a garantizar que nuestros derechos puedan ser aplicados y puedan ser respetados. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, pasemos ahora, estamos con una representativa republicana. Les sigo mencionando el programa. El programa les habla a ustedes de la democracia como valor supremo. Cuando hablamos acá de la democracia, no estamos hablando, que esto ustedes lo ven con Oscar Pagni, democracia como forma de vida. No, acá estamos hablando de un concepto restringido de la democracia, que es como forma de gobierno. ¿Bien? Democracia en el sentido de elegir a estos representantes que son quienes nos van a ser estos funcionarios, conforman el poder constituido. Y acá nosotros tenemos que distinguir entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es la capacidad, es la fuerza, lo van a estudiar con García Arena, de poder dictar una constitución. Y recuerden ustedes, cuando dictamos, ¿para qué se dicta una constitución? ¿Cuál es la finalidad de tener una constitución nacional? Organizar ese poder, decir quiénes nos van a representar, cómo vamos a elegir a sus representantes, qué va a poder hacer